Esta tarde vamos a hablar de el Salmo 103. El Salmo 103 es una expresión de un cántico donde el alma, el corazón y la carne no tienen opción de no alabar y adorar a Dios. Porque en la forma integral, cuerpo, alma y espíritu, hemos recibido favores de Dios, de los cuales debemos estar conscientes, y antes de cualquier otra cosa, debemos elevar siempre nuestra gratitud a Dios. El Salmo 103 dice así: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Esa es la primera estrofa del Salmo 103. Y la segunda estrofa dice: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Segunda estrofa. La tercera estrofa: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendigan a Jehová ustedes sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutan su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendigan a Jehová todos sus ejércitos, ministros suyos que hacen su voluntad. Bendigan a Jehová todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Tercera estrofa. Es un gran salmo. Es un gran salmo que cuando lo entendemos a través de cada una de sus estrofas, podemos profundizar verdaderamente en él. El tema de este salmo es el cuidado paternal y el gobierno eterno de Dios sobre sus hijos. Habla de esas dos cosas, el cuidado paternal y el gobierno eterno que tiene sobre sus hijos. Tiene cosas maravillosas, porque el cuidado y el gobierno son dos aspectos a considerar en la relación que Dios tiene con sus hijos. A veces pensamos que Dios tiene una relación sentimental y emocional como la tenemos nosotros muchas veces con nuestros hijos, donde nuestros sentimientos y nuestras emociones nos ganan para sustituir lo que debería de ser el gobierno y el amor. A veces a nuestras emociones le llamamos amor y entonces descomponemos la relación que debemos de tener con nuestros hijos. No quiere decir que no deba haber amor, pero hay una responsabilidad paternal que debe de manifestarse siempre alrededor de nuestros hijos.
y hay un gobierno de valores que debemos siempre considerar en los caminos de nuestros hijos. Y en esas dos cosas, el cuidado de esa expresión paternal es aquello que nunca faltará en la fidelidad y en la responsabilidad que Dios tiene como Padre y que nunca dejará de cumplir. Somos propensos a pensar, a decir, a considerar que si nosotros tenemos algún problema con Dios, en un momento de angustia Dios no nos va a contestar porque estamos pensando que Él nos paga conforme a nuestras iniquidades. Pero no. Dios siempre nos responderá porque nunca dejará de cumplir su amor paternal hacia nosotros. Aunque muchas veces tenga que llamarnos a la disciplina por su gobierno eterno hacia nosotros. Pero son cosas diferentes. Y entonces el gobierno es el carácter para mantener la disciplina y los valores. Y el cuidado es la responsabilidad paternal. Hay valores que cuidar en la relación con Dios, que son la justicia, la verdad y la integridad en la familia de Dios. Son cosas que Él cuida sobre nosotros. Es correcto que el Salmo comienza en su primera estrofa diciendo, bendice alma mía Jehová, y parece que hablará de todo eso. No, se vuelve la parte central del Salmo, bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre, como decía Erika esta mañana, citando el Salmo 84, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y la otra parte dice, bendice alma mía Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Ahora, esa es la frase más importante del Salmo, pero tiene una razón. Porque nuestra alabanza y nuestra adoración a Dios no están exentas de razones, de sentido, de realidad, de la relación que compartimos con Dios. A veces alabamos y adoramos a Dios en un sentido que no entendemos, que aprendimos en alguna parte de nuestra vida cristiana, pero que realmente no lo entendemos. Le decimos a Dios, te adoramos. No le diga te adoramos, dígale por qué lo adora. El salmista precisamente entra en ese espacio donde hace entender a su ser integralmente que debe de bendecir el nombre de Dios. Y lo debe de bendecir porque hay razones. Ahora, no usa la palabra aquí alabar o adorar. Porque la palabra bendecir explica de una manera más exacta lo que Él va a hacer en ese espacio de adoración y alabanza con Dios. Va a decir el bien que Dios le ha hecho en dos aspectos de la vida. En el cuidado paternal y en el gobierno que Dios tiene sobre nuestra vida. Él gobierna nuestra vida. No podemos dejar de un lado la relación con Dios, donde solo entendemos cuidados paternales y queremos cuidados paternales y siempre queremos recibir bendiciones paternales que Dios no las niega. Pero que Dios es entendido, sabio, en Él habita toda la sabiduría y entiende que además de los cuidados paternales necesitamos un gobierno que dirija nuestra vida por sendas de justicia. Y el salmista bendice a Dios, alaba a Dios, adora a Dios. Pero tiene el sentido correcto por qué hacerlo. Cuando abre su boca, entonces tiene en el primer párrafo y habla de las bendiciones paternales que él ha recibido. Qué hermosa la lista, cómo se decanta aquí esa lista de beneficios que el salmista ha tenido. Y dice, Él perdona todos mis pecados. La parte más importante. Sin ello no nos relacionaríamos con Dios. Pero Él perdona, Él es quien perdona todas tus iniquidades, todas. No debe de quedar duda en el corazón y en el entendimiento del creyente que no hay un pecado que Dios no pueda perdonar. La gracia es el bien más preciado
que hemos recibido de Dios en Jesucristo. Y la gracia nos concede el perdón de todos nuestros pecados. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y esa es la salud del alma. Pero viene a una salud de la que todos somos conscientes, porque del alma no siempre somos conscientes. Aunque cuando somos hijos, el Espíritu Santo nos hace conscientes de la enfermedad del alma. Pero viene después, Él es el que sana todas tus dolencias, tus enfermedades. Él las sana. Cuando hemos pasado por este tiempo y algunos hermanos han atravesado en esta situación de la pandemia, 36 hermanos de la iglesia, 37, 38 se sumaron ayer. 2 más. 38 personas. Y uno piensa en las personas que han muerto, pero no en las personas en el mundo. Piensa en las personas de la iglesia o creyentes, cristianos que han muerto. Más aún, pastores que han muerto. Y entonces puede esto retraer nuestra fe. Y decir, como también han muerto cristianos y pastores, ¿nos oirá Dios para sanar a nuestros enfermos? Si tenemos entendimiento, la gente no se va, sino cuando Dios ha decidido su tiempo. Ni antes ni después. Ningún hijo de Dios se va antes ni se va después. Que se hayan ido en este tiempo, que haya sido a causa de esto, Dios así lo había decidido antes de que esto llegara, antes de la fundación del mundo. Pero que Dios nos oye para sanar a los enfermos, sí nos oye. Sí nos oye. Él nos oye y Él sana todas nuestras enfermedades. Así como perdona todos nuestros pecados, Él sana todas nuestras enfermedades. Y verdaderamente nos oye. Y tiene sentido orar y tomar una posición como iglesia ante nuestros problemas de salud y decir, oremos a Dios, porque Dios nos oye. No quita nuestra fe saber que hay gente que se ha ido, no. Él sana todas mis dolencias, todas mis enfermedades. Él rescata del hoyo mi vida, me salva de la muerte. Les decía yo el miércoles, estamos muy a favor en las condiciones que el mundo tiene, en los promedios que el mundo tiene con esta pandemia. En el país, en México, ha muerto el 10% de los que se han infectado. Y va descendiendo, pero ha muerto el 10%. Tenemos 38 enfermos. No ha muerto ninguno. Estamos a favor de las estadísticas. De cada 10 personas que ingresan al hospital y son intubadas, de cada 10 intubados, solo 2 sobreviven a la intubación. Hemos tenido 2 personas intubadas graves. Recuerdo que nos dijeron hace 15 días que el hermano Guadalupe había tenido un choque séptico y que era el momento introductorio a la muerte, que no había nada que hacer. Recuerdo muy bien las palabras de la doctora, de lo que me dijo. Dice, aquí solo un milagro, pero este es el momento donde la familia tiene que entender que llegó el final de la vida de él. Y Dios lo levantó y lo rescató de la muerte. Él es el que salva mi vida de la muerte. Es un cuidado paternal, eso es un cuidado paternal de Dios, tener cuidado de nosotros. No si lo merecemos o no lo merecemos, eso debemos entenderlo. No son por nuestros méritos, no. Es porque Él tiene cuidado de sus hijos. No dejamos de ser sus hijos ni siquiera cuando cometemos un pecado. Siempre seremos sus hijos. Esa autocondenación que tienen algunos creyentes en creer que porque no han sido completamente librados de algún vicio, de algún pecado, de algún problema, no son hijos de Dios. No, eso es una mentira. La Biblia no dice así. La Biblia dice que a los que creen en su nombre,
los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Lo demás es un asunto de perfeccionamiento que Dios hará, y por eso el salmista también dice, Él es el que perdona todas mis iniquidades, porque a eso estamos expuestos. Y entonces si hay un hermano que tiene problemas con el alcohol, él piensa que no es salvo y que no es hijo de Dios, porque no ha superado su problema de alcoholismo. Pero el hermano que es chismoso y problemático, y él no piensa que no sea un hijo de Dios, él cree que es un hijo de Dios, aunque sea chismoso y problemático, porque su problema no es el alcohol. No, entendamos, somos hijos de Dios porque entramos en una relación de fe con Él. Perfeccionar nuestra vida es una obra del gobierno de Dios sobre nosotros. De tal manera que las cosas que aquí menciona, cuando me habla del amor, me llena de amor y de misericordia. Dice aquí, me corona de favores y misericordias, me sacia de bendiciones, me sacia de bendiciones, me colma de bendiciones. No es una, no son dos, no son tres, nuevas son tus misericordias cada mañana. Nuevas son tus misericordias cada mañana. No porque las merezco. El amor de Dios, ágape, no tiene que ver con nuestros méritos, tiene que ver con lo que necesitamos. En Cristo Jesús hemos sido bendecidos y enriquecidos. El que te corona de favores y misericordias, el que te sacia, el que sacia de bien tu boca, el que te llena de cosas buenas, de modo que te rejuveneces como la vida, el que nos renueva, el que nos rejuvenece. Esta palabra es muy bella, porque habla de la experiencia de ser rejuvenecida. El águila, su proceso cuando entra en una crisis, y su pico y sus plumas se van y se esconden en las alturas, y no tiene plumas, y su pico se rompe, y viene un nuevo pico y unas nuevas alas, y cuando parecía que era el final del águila, entonces el águila vuelve a lanzar su vuelo desde las alturas, rejuvenecida, con una vida nueva. Y entonces el salmista cita ese acontecimiento del águila, donde nosotros en momentos difíciles de nuestra vida, donde parece que nos rompemos, donde parece que no podemos, aparece el amor paternal de Dios sobre nosotros y nos rejuvenece y nos da nueva vida, y donde pensábamos que ya no había nada, ahora abunda la vida de Dios, los favores de Dios. Eso es lo que el salmista, cuando dice, bendice alma mía Jehová, se llena de motivos y expresa en esta primera estrofa los favores de Dios paternales, que no son por nuestros méritos, sino porque el amor de Dios nos los ha prodigado, nos los da, aún cuando no hemos corregido algunas cosas. Él tratará en su momento con nosotros, nos hará entender, nos enseñará el camino, pero no faltará nunca su amor a nosotros. Cuando cantamos ese hermoso himno que me gusta tanto, es Jesucristo, mi amigo. Hay una parte que siempre que la canto con conciencia me hace llorar. Nunca faltó su amor hacia mí. Algo que un día diremos en el cielo: Dios, tu amor nunca faltó. Porque tu amor está en la corrección y en la disciplina, como en los favores y en las misericordias. Y entonces, de esa manera, el salmista describe el cuidado paternal de Dios como algo que él ha recibido y que le está comunicando a su alma, a su espíritu, a su carne. Bendigan a Dios, porque todo esto lo hemos recibido de Dios. Usted mismo esta mañana puede hacer conciencia si Dios ha sido esto para usted.
Y entra a la segunda estrofa, donde Él nos gobierna con justicia y con misericordia, el gobierno eterno de Dios sobre nosotros. Y es importante señalar el gobierno eterno de Dios sobre sus hijos. ¿Por qué? Porque tenemos una relación de eternidad con Dios. Nuestra relación no es temporal, es eterna. Y Él gobierna nuestra vida y la prepara para la eternidad. Dios estableció sus normas y sus sendas de justicia para gobernar y guiar nuestra vida. Fuimos creados para conocer a Dios y para vivir en Él. Y entonces, en esta segunda estrofa, el salmista dice: Dios es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Dios es el que hace justicia. Mire usted, nunca podemos tener más si no tenemos justicia. Nunca. Nuestros gobiernos nunca han entendido que paz no es que no haya un levantamiento en el país, sino que paz es que una persona esté tranquila. Y si no hay justicia, nunca habrá paz y nunca habrá tranquilidad. Dios hace justicia. Puedo vivir una injusticia, pero Dios hará justicia. Puedo ser sujeto de un abuso, pero Dios hará justicia. Y todo el que padece violencia, Dios hará justicia. Su cuidado paternal no es para los incrédulos, pero su gobierno toca a los incrédulos que tocan nuestra vida. Él está gobernando el mundo. Entiendo que esta pandemia tiene tintes interesantes. El mundo tiene que entender que sembró y ahora cosecha. Y la iglesia, que está padeciendo la misma situación, es guardada por la mano de Dios. ¿Por qué? Él gobierna el mundo, pero tiene un cuidado paternal hacia sus hijos. Y entonces empieza a decir 4 argumentos muy interesantes. Y el primero es: sus caminos notificó a Moisés. ¿Cómo gobierna? Y sus obras a los hijos de Israel. Sí. Sin embargo, en el capítulo 3 de Hebreos, capítulo 9 a 13, Dios habla de cómo y cuántas obras hizo para Israel y cómo Israel lo desestimó, lo ignoró y no lo tomó en cuenta. Pero Dios no dejó de cumplir su parte, porque Él no miente. Pero Israel conoció sus obras, pero las obras no eran lo suficientemente para entrar en la relación que Dios quería. ¿Qué era lo necesario para entrar en esa relación? Los caminos. Y Moisés entró en una relación con Dios diferente a Israel, porque Moisés quiso conocer los caminos de Dios. Nosotros llegamos a la iglesia, tenemos necesidades, estamos en el momento de las necesidades, exponemos nuestras necesidades, queremos que Dios nos guarde, queremos que Dios nos sane, queremos muchas cosas de Dios. Pero no le decimos a Dios: Dios, tú has puesto este problema delante de mí. Cumple tus propósitos. Porque sus propósitos son el camino de Dios. No, queremos que nos dé, queremos que nos sane, queremos que nos guarde, queremos que Dios haga como nosotros deseamos. Y no apreciamos que Dios trabaja en nuestra vida a través de las circunstancias. Y entonces Moisés entraba en circunstancias desde que llegó a la casa de Faraón, después cuando dejó la casa de Faraón, cuando estuvo 40 años en Madián, cuando regresó para guiar a Israel en el desierto,
Todo era un propósito de Dios. Y por eso dice, sus caminos notificó a Moisés. Pero Israel no quiso sus caminos, Israel solo quería sus obras. Aprendamos a apreciar los caminos de Dios en medio de nuestras circunstancias. Y entonces vienen 4 nos de Dios. No. No nos reprende todo el tiempo. No permanece enojado para siempre con nosotros. No nos castiga por todos nuestros pecados. Y no nos paga según nuestras maldades. Es el gobierno de Dios para sus hijos. ¿Y por qué esos no? Por la gracia. Por Jesucristo. Porque un pecado pone enemistad entre Dios y yo. Pero la confesión de mis pecados, el reconocer mis pecados, me vuelve a restaurar la relación con Dios. Y entonces, Dios no está todo el tiempo reprendiéndonos. Entonces, esa frase que tenemos, Diosito te va a castigar, Diosito te va a castigar, nos la metieron tanto en la cabeza desde que nacimos. Es más, era la forma como crecimos. Ya cuando los padres no podían con algo, entonces nos metían a Dios. Diosito te va a castigar. Y yo sé lo que se siente eso, porque he visto a muchos padres decirle a sus hijos, le voy a decir al pastor. Le voy a decir al pastor. Oiga, no meta enemistad entre sus hijos y yo, porque seguramente un día vamos a necesitar platicar ellos y yo. Pero imagínense cuando crecimos con la idea de Diosito te va a castigar. Y ya somos cristianos, ya conocemos el Evangelio, pero no nos quitamos de la cabeza esta frase. Y pensamos que Dios nos va a castigar. ¡No! No. Él no nos castiga por todos nuestros pecados. Nos corrige cuando no queremos entender. Pero cuando pecamos y le pedimos perdón, eso que dicen que los pecados de los padres serán sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación, un dicho del Antiguo Testamento y de la ley, no es para la iglesia. ¿Por qué? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Dónde quedó el castigo? No, ninguna condenación. Y no nos paga según nuestras maldades. ¿O qué sería de nosotros si Dios nos pagara según nuestros pecados? ¿Cuántas veces hemos esperado una respuesta implacable de Dios a nuestra vida? Y lo que tenemos es una expresión de amor de Él hacia nosotros. No lo comprendemos. A veces quisiéramos que el infierno se tragara a algunos hermanos. Se los tragara. ¿Cómo es posible que hagas esto? Se va a ir al infierno. Sí, quisiera que el infierno se los tragara. Pero déjeme decirle que Él no nos paga según nuestras maldades, sino según sus muchas misericordias. ¿Sabe algo que me conmueve? La paciencia que Dios ha tenido conmigo. La paciencia que Dios ha tenido conmigo. ¡Qué paciente ha sido! La gente se cansa de nosotros, nos desprecia. Pero Dios, Él no se cansa. Él permanece para siempre. Y en esta segunda estrofa también habla de la condición del hombre, para que el hombre no crea que es por su condición o por su mérito. No, pone al hombre en su lugar, salmista. ¿Te acuerdas que somos polvo? Habla de insignificancia. ¿Por qué? Porque el hombre dejó la vida de Dios en el huerto del Edén. ¿Y qué es lo único que quedó? Si Dios creó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en él y le dio vida,
y el hombre renunció a esa vida, lo único que quedó fue polvo. Y dice el salmista, ¿te acuerdas que somos polvo? Pero también le dice, que somos como la hierba, intrascendentes. La vida es un instante. La vida es un instante. La muerte nos impacta. Anoche murieron un primo y un tío mío. Y sorprende. Pero miren nada más. Entonces la pregunta siempre es, ¿tenían COVID? No, la gente sigue muriendo aunque no sea COVID. Se sigue enfermando aunque no sea COVID. Y mi primo murió a las 3 de la mañana por apnea de sueño. Y en ese momento le llaman a mi tío. Se empieza a sentir mal y le da un infarto y también se muere. El miércoles murió Miriam García. Repentinamente, una operación y murió. Terrible. La muerte nos impacta. Pero está diciendo eso el salmista, eso somos. Como la hierba, como la flor. Ahora es, mañana ya no está. Porque no solamente somos insignificantes, somos intrascendentes. Pero además de ser intrascendentes, tenemos una brevedad admirable. Y entonces, en el Salmo 8, el salmista pregunta, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Qué es? ¿Por qué lo visitas continuamente? ¿Por qué le das cuidado paternal? ¿Por qué le regalas tu gobierno para que aprenda a vivir en tus caminos y a conocerte? Y te conozca y te obedezca. Reconocer que nuestra vida es muy breve y pasajera debe hacernos evaluar bien nuestros valores, nuestros propósitos y vivir a la luz de la eternidad. ¿Para qué vivimos? ¿Qué nos alegra y qué nos entristece? ¿El dinero? ¿Tener? ¿No tener? ¿Las cosas? Ese es nuestro sube y baja emocional. No, la vida tiene principios más hermosos y más trascendentes. La eternidad, lo que no es eterno, no sirve. Pero todo y lo que el hombre es, el Dios eterno lo ama. Nos ama. Si cuando éramos sus enemigos nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Bajó del cielo, vino del cielo, dio su vida, se hizo como nosotros, murió por nosotros. ¡Oh, qué maravilloso es Dios! Y entonces el salmista nos está llevando a decir, ¿cómo no bendecimos a Dios? ¿Por qué no agradecemos a Dios? ¿Por qué? Sí, porque ya me quitaron esto, me lo robaron, ya me enojé, ya se quitó mi gozo, ya estoy descompuesto. No, tengo más que esto. Le dijo, había un hombre que se llamaba el Sadhu Sundar Singh, hindú. Decían el hombre que más se pareció a Cristo. Un hombre muy rico, que Dios se le apareció y lo conoció y después lo predicó y dejó y renunció a toda su herencia. Y un día él viajaba sin nada predicando el evangelio en la India. Y un día lo asaltaron y lo dejaron sin nada, lo desnudaron, le quitaron todo. Y cuando aquellos hombres se iban con lo que le habían quitado, les gritó, ¡Ey! No me han quitado todo. Dejaron lo más importante, les dijo. Y aquellos hombres regresaron corriendo pensando que escondía algo. Y le dijeron, ¿qué más tienes?
A Jesús les dijo. Y les habló de Jesús. Aquellos hombres se convirtieron a Jesús. ¿Por qué? Había cosas más importantes que tenemos en la vida y no le damos importancia. Tenemos a Jesús. ¿Cuál es nuestro problema? ¿Qué nos aflige? ¿Por qué no le damos sentido a Jesús? Él nos ama. Él nos guarda. Y la suma de todo su amor y todo su gobierno es cómo se relacionan los hijos de Dios con su Padre. Y entonces, la última estrofa es hermosa. Mire usted, es hermosa porque el versículo 19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono, su reino domina sobre todos. Ahora, dice el salmista: bendigan a Jehová ustedes todos sus ejércitos, ministros suyos que obedecen su voluntad. Bendigan a Jehová ustedes todas sus obras, en todos los lugares donde Él gobierna y tiene señorío. Es decir, no solo está hablando de los ángeles, está hablando de las estrellas, del firmamento, de todo lo que Dios ha creado. Les dice: bendigan a Jehová. Y tiene una belleza esa expresión, porque ¿cuál es la relación? ¿Cuál es la reacción correcta al que todo lo gobierna? ¿Cuál es la reacción correcta que debemos de tener con Dios? La respuesta de la realidad angelical, celestial y cósmica es: todos obedecemos a lo que Él quiere y ejecutamos su voluntad y su palabra. Pero voy a terminar con el principio. Bendice alma mía a Jehová. No, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Porque realmente el Salmo está invitando a la congregación a obedecer y a rendirse al señorío de Dios. Les voy a decir, había dos figuras en el Antiguo Testamento. Y una figura del Antiguo Testamento era una palabra que se llama lutrón, que quiere decir redención. Y cuando hablamos de por qué Dios gobierna nuestra vida o tiene derecho a gobernarnos, ¿por qué tiene derecho a gobernarnos? Porque Él pagó el rescate de nuestra vida que estaba vendida a la esclavitud del pecado. Y lutrón es el pago o el precio por el rescate de una persona. Y Dios pagó el precio por mi rescate personal y por su rescate personal, entregando la vida de Jesús. Él es el lutrón mío. Y si Él me compró, Él tiene derecho sobre mi vida. Él lo entiende, yo no lo entiendo. Pero ¿cómo haría un esclavo que ha sido maltratado severamente, que ha sido limitado de sus necesidades, que no tiene cumplidas ni siquiera sus necesidades más esenciales y además ha sido maltratado y alguien lo quiere comprar? Yo me pregunto, ¿él quisiera irse de ahí? Por supuesto que sí. Porque a lo mejor no sabe cómo le va a ir con el otro, pero ya sabe cómo le va con este. Pero resulta que el que lo compra le sana sus heridas, lo viste, lo trata con dignidad, no lo trata conforme a su posición de esclavo, no nos trata conforme a nuestras iniquidades, no lo trata como un esclavo,
sino que lo trata con la gran misericordia que tiene. Y aquel hombre por primera vez se siente una persona, porque tiene dignidad. Pues a él le dice el salmista: bendice alma mía a Jehová. Pero hay otra figura. Se dice que un hombre podía ser vendido porque no podía sustentar sus necesidades. Empezaba a pedirle prestado a su amo, de tal manera que llegaba el momento en que no podía pagar y la única solución que tenía era venderse como esclavo. Pero al venderse como esclavo se vendía él, su esposa y su familia como esclavos. Y la esclavitud duraba 6 años, porque en el 7º año debía de ser dejado libre. Y entonces la ley decía que cuando se cumpliera el 7º año, ese hombre, junto con su esposa, si es que él trajo a su esposa, junto con sus hijos, si es que él trajo a sus hijos, quedaban libres al 7º año. Era una ley de Dios y no podían violarla. Pero si el hombre llegó como esclavo sin esposa y sin hijos, y la esposa y sus hijos los adquirió siendo esclavos, él podía marcharse, pero su esposa y sus hijos no, porque le pertenecían al amo. Pero si el amo le dio esposa, si el amo le dio de comer, si el amo atendió sus necesidades, y si el amo lo prodigó de protección y de un espacio digno donde viviera, y entonces el esclavo al 7º año decía: amo a mi amo y no me quiero ir. Entonces ese hombre era llevado al marco de la puerta, de una puerta de madera, ponía allí su oreja y había una punta, una lesna, que usan hoy mucho los zapateros, es un pico, una empuñadura, y se le perforaba su oreja. Y entonces en ese momento, voluntariamente, él era esclavo para siempre. Pero iba a ser esclavo de un hombre que siempre iba a ver por él, iba a satisfacer sus necesidades, le iba a dar una vida digna e iba a estar protegido perpetuamente. Por eso él decía: amo a mi amo y no me quiero ir. En el Salmo 44 hay una figura así: horadaste mi oreja y me hiciste tú. Y en el libro está escrito: he aquí, el hacer tu voluntad es mi placer. Esa era la actitud del hombre que quería seguir siendo esclavo de aquel amo. Era una figura de Dios y nosotros. Eres libre de irte después de que fuiste rescatado. Pero si amas a tu amo, porque Él te ha hecho bien, porque te dio cuidados paternales y te gobernó en caminos de justicia, te enseñó, te guió,